lógico, un español no iba a estar con su esposa aquí y el hombre musculoso, aquel fibroso purépecha cazador, trabajador, estuviera ahí con el dorso desnudo y todo lo demás. Pues otro de los detalles que se maneja mucho es de que nosotros teníamos muchos dioses, muchas deidades, y en realidad no teníamos representantes. La parte del lenguaje purépecha es de verbo, no es una cuestión de sustantivo, vamos a decir, hijos. Sí. Mas sin embargo se encontró solo. Ahora, ¿por qué estaba allá? ¿Con qué intención? Era precisamente porque los hicieron creer que el idioma purépecha era una vergüenza que no servía para nada. En el pueblo purépecha no existían los perezosos. Y no hablo de los animales perezosos, ¿no? Sino flojos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con César García. El día de hoy tengo como invitado a un amigo ya de hace muchos años, gran camarada. La neta es que lo estimo un chingo, lo admiro por su profesión, por lo que sabe. Y bueno, yo le doy la bienvenida al buen camarada, carnal, el buen profesor Vidal. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí mira, un gusto saludarte, pues no eches tantas flores porque nada más soy un simple ser humano, no como cualquier otro cosa. Un simple mortal, ¿de? Un simple mortal, hermano, así es. No, hermano, pues bienvenido. Yo, bien agradecido que estés por aquí. Ya por ahí ya tenía algo de tiempo que quería invitarte. Nada más que como los temas más, como temas indígenas, este tema los tenía preparados más para la segunda temporada. Que la verdad es algo que tú dominas mucho y bueno, queremos platicar contigo de esto, hacer una buena charla sobre el tema de la percepción indígena, de cómo se ha venido dando y precisamente de cómo entender la historia indígena a través del lenguaje. Hermano, pues te dejo la palabra. Pues hermanos, tendríamos que remontar muchos años atrás, varios siglos, ¿no? Porque la historia de los pueblos originarios pues no comienza de 1492 de la llegada de los españoles, sino que teníamos historia desde antes, en todos los sentidos, en el aspecto educativo, en la cuestión política, la organización política que se tenía, la cuestión laboral, todo estaba muy bien establecido. Cuando la llegada de ellos pues se cambió, ¿no? Se cambió el panorama de la llegada, antes de la llegada y después de la llegada. Oye, hermano, pero muy pocos hablan de antes de la llegada de los españoles. Prácticamente no hay nada. Entonces hablamos nosotros de ese tiempo para acá, incluyendo la vestimenta, ¿no? Porque la vestimenta que actualmente se utiliza, la que ya se volvió tradicional, porque bueno, vamos a manejarlo ya tradicional, porque es la vestimenta tradicional, no precisamente que sea la vestimenta que se utilizaba en la cuestión prehispánica. Uh-huh. Y pues mucha parte de la visión o el enfoque tiene que ver en base a los libros, porque lamentablemente lo que es ¿cómo se llama? El libro que utilizamos o que se maneja como mucho aquí, lo que es ¿cómo se llama este libro? Se me olvidó. Relaciones de Michoacán. Las relaciones de Michoacán, sí. Ya maneja tema de ellos. Desde a partir de ahí, y es una interpretación de los españoles, lo que los purépechas le quisieron decir, ellos lo entendieron, lo escribieron así, posteriormente llegaron los historiadores, los lingüistas, y dijeron lo que los escribanos de aquel entonces hicieron, fue lo que entendieron esto, pero no se van a lo que en esencia se quería decir, no lo que se quería expresar, no lo contextualizaron, no lo armonizaron, y de esa manera nos vamos. Simplemente hablemos y esto va a ser una primicia para ti, hermano, lo que es Curicaberí. En aquel entonces, en los libros antiguos, la V se utilizaba como U, ¿sí? Dentro de los escritos antiguos del castellano. Entonces era Curicueri, y si nosotros nos vamos a lo que es la estructura de la palabra Curicaberí, era Curicueri, perteneciente al fuego. Entonces yo era Curicueri. Entonces un Curicaberí, ¿dónde lo manifiesta como tal?
Otro de los detalles que se maneja mucho es de que nosotros teníamos muchos dioses, muchas deidades, y en realidad no teníamos representantes, que, como lo maneja, ¿no? Como tal, teníamos una creadora, Sharatanga, la madre creadora. Teníamos una deidad, una persona que era pues la creadora, pero no era en sí algo masculino, como cuando llega la llegada de los españoles, pues nos cambiaron hasta la parte del género. Ahora ya es Dios, ya no era creadora. Entonces la parte de la creación empiezan a acoplar o acomodar, tratando de contextualizar entre Dios, ¿qué hace Dios? Pues crea. Entonces, ¿quién es la creadora? Pues la Cuerapiri, quien crea. Cuerani es crear, pero Cuerani es mucho más profundo. Cuerani es desenvolver, desenrollar. Y si nosotros vemos la parte de la espiral, que representa mucho la parte de los purépechas de la espiral, es que desde allá adentro empieza Cuerani a soltarse, ¿sí? Y cuando llega acá en esta parte es cuando ya es algo creado, ¿sí? Y es algo creado. Pero esto es en ese sentido, no en la cuestión de la creación, de que, como decían, ¿no? O como dicen en la otra religión, pum, ahí va la varita mágica, creamos esto, pum, ahí va, ahora creamos esto. En la cuestión de Génesis, que dicen, no, pues en el primer día creo esto, en el segundo creo esto, en todo lo demás, ¿no? Acá era una cuestión de una evolución, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, Curicaberry, pues, remontándome un poquito, no hay un nombre como tal que se refiera a algo así, ¿sí? Sino que la palabra purépecha o el lenguaje purépecha tiene mucho significado. O sea, prácticamente es una acción. La parte del lenguaje purépecha es de verbo, no es una cuestión de sustantivo, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, quien crea es crear del verbo, si no es un creador así como tal, como un sustantivo, como en ese sentido, simplemente hablemos de un ejemplo muy claro, las sillas que tenemos donde estamos sentados, en el español es silla, y en el purépecha es huachantzcua, huachantzcua, que quiere decir en donde se sienta la gente. Tiene relación entre lo que es la acción, lo que es el verbo. Entonces, toda la cuestión del verbo, pues es hacer, acción, operar, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, Curicaveri, tú eres Curicueri, Curicueri, que eres del fuego. Somos los hijos del fuego. Somos pertenecientes al fuego. Ok, carnal. A ver, carnal, a ver, esa parte me interesa mucho. Este, nosotros como, pues ya como mestizos, ya hay ya generaciones, pues ya que han pasado ya completamente 5 siglos de la intervención española aquí a las tierras de aquí de México. Pues obviamente que nosotros entendemos una narrativa que nos han venido o se ha venido construyendo a través de los años, a través de los siglos, en base a investigaciones científicas de lo que los españoles alcanzaron a plasmar o a narrar o quisieron interpretar de lo que se vino construyendo. Por decir, en el caso de Michoacán, luego se tiende a que existe como una laguna mediante entender la historia del pueblo purépecha. A pesar de que existen muchas investigaciones, pero que por decir la parte más importante o de investigación más importante que se tiene un registro más antiguo, pues es Relaciones de Michoacán. Que ahí y ese es pues bien, es un caso muy peculiar, porque ya cuando analizas cómo fue escrito, quiénes lo escribieron, por qué fueron omitidos muchas cosas, por decir, Relaciones de Michoacán está hecho en 3 partes, y la primera parte que habla de todo lo que son las representaciones, o lo que en el occidente lo conocemos como deidades, como dioses. Ese está desaparecido, ese no existe, no está.
pero nos alcanzamos a percibir en la segunda parte, y nos damos más o menos una idea de qué dioses existían. Pero la historia se ha venido construyendo en base a mucha interpretación. El problema es que cuando no entiendes el lenguaje purépecha, que por cierto es uno de los lenguajes más complejos a nivel mundial, cuando no lo entiendes, pues terminas comprendiendo y entendiendo otra realidad del pueblo purépecha. Por eso es importante que la gente contextualice cómo se va dando, cómo una palabra puede cambiar completamente todo un contexto de lo que se está hablando. Y estos temas yo pues, he platicado mucho contigo y la neta es que he aprendido mucho y he comprendido a tratar de ver la historia de menos de Michoacán como una historia hasta cierta manera con cierta reserva, güey. O sea, decir, ok, sí hay ciertas cosas que coinciden entre lo que están diciendo, entre lo que se vive, pero otras cosas dices, híjole, aquí no tanto, porque Relaciones de Michoacán, que aunque es obviamente un libro histórico, porque pues es un registro al fin de cuentas, tiendes a decir hasta dónde es real Relaciones de Michoacán. O sea, hasta dónde tiene concentrado realmente la esencia y la visión del pueblo purépecha, no de la actualidad, sino de hace más de 500 años, ¿no? O sea, si realmente tiene esa percepción, porque al último fue una traducción que realizaron los frailes en base a lo que los propios pobladores les estaban contando. Pero ¿dónde está la garantía de que realmente esa narrativa es la que es? Entonces, no sé tú cómo ves el tema del libro Relaciones de Michoacán. Como una referencia está bien, es válido partir de ahí, por decirlo de alguna manera, porque a final de cuentas es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa. Y como tú dices, la primera parte está perdida, no sabemos en dónde esté y si exista todavía en realidad. En Morelia, en uno de los templos, al momento de que estaban quitando los tablones, ahí aparecieron algunas hojas. Incluso aparecieron algunos grabados de algunas tablas. Sí, pero estaban tapados. ¿Qué quiere decir con eso de que quisieron taparlo? Pues, o sea que no eliminarlo. Eliminarlo. Entonces, parte de la historia le elimina. Entonces, muchas de las veces de manera involuntaria, muchas de las veces de manera intencional y muchas de las veces a través de la ignorancia, ¿no? Porque pueden entrar esos tres factores, que por desconocimiento, pues esto no lo veo importante, pues yo lo elimino. No, ¿sabes qué? Pues esto va a detonar en esto, si yo lo manifiesto, lo pongo en público, pues esto también lo oculto. Entonces ese es el detalle. En el otro asunto de lo que tú me dices en cuestión de las relaciones de Michoacán, sí, aquí hay que ver un detalle. Tratamos de descifrar lo que quisieron decir, pero no tratamos de comprenderlo. Y mucho menos lo vamos a entender porque no vivimos en el contexto de lo que es ser purépecha. Cambia mucho, dista mucho de una situación a otra. Entonces, descifrar lo que nos quisieron decir, aunque esté escrito en español y que hablemos el español, pues estamos descifrándolo. ¿Sí? Y, pues esto posiblemente lo que quisieron decir estamos traduciendo. Es como cuando... a lo mejor es una comparación muy burda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le enseñas el abecedario primeramente a un niño y luego le dices qué dice la P con la A, va a decir PA. ¿Sí? Va a decir PA, ¿por qué? Porque pues está aprendiéndose el abecedario, está tratando de descifrarlo, no está comprendiendo. Mas, sin embargo, si tú le hablas tal cual como es, pues otra cosa sería. Y para hablar tal cual como es, pues tiene que ser alguien que lo comprenda, que lo entienda, que lo viva, para que pueda contextualizarlo y entenderlo y darlo a comprender sobre todo. Porque ahorita tenemos solamente eso, lo que interpretaron. Tenemos interpretaciones, no tenemos una real comprensión de lo que es ni contextualizado. Te voy a poner un ejemplo muy, muy simple, o dos ejemplos muy simples. Simplemente aquí se dice que la palabra Zacapu es de origen chichimeca. Uh-huh. Bueno, vamos a suponer, ahora enséñenme un vocabulario chichimeca. Quien diga que es una palabra chichimeca, enséñame un vocabulario chichimeca, que sí, vamos a ver dónde está, ¿no? Y sin embargo lo vamos manejando a través de ahí. Hay muchas cosas, muchos lugares
que nosotros, por ejemplo, lo tenemos que entender. A lo que te digo, por ejemplo, de dos pueblos te voy a mencionar dos pueblos. Uno que me vio crecer, que es Sopoco. Ahí era el lugar Tzapquio, que quiere decir lugar de gavilanes. Por el contexto y por la cuestión geográfica y por la biodiversidad, pues es lógico que había gavilanes. Tzapquio. Le dijeron al fraile Tzapquio. El fraile no entendió y puso Sopoco. Vamos a ponerle Sopoco. ¿Y qué quiere decir Sopoco? Lo que te estoy diciendo de Curicabela. Si no existe alguna relación entre lo que es gavilán y lo que es Sopoco, definitivamente para nada. Cuanajo. Cuanajo es un lugar, si lo contextualizamos, y esto me pasó cuando fuimos a llevar lo que son los símbolos purépechas allá cuando fue la celebración o lo que fue el Año Nuevo Purépecha allá, el Juego Nuevo. Fuimos allá y fue una señora grande la que me comentó esto. Me habla y me dice, ¿dónde andas? Le digo, en Cuanajo. Dice, ¿seguro que andas en Cuanajo? Le digo, sí. Dice, ¿y qué quiere decir Cuanajo? No, pues yo muy chicho, ¿no? Le digo, no, pues Cuanazo, lugar de ranas. Ah, entonces ¿quiere decir lugar de ranas? Sí. Y me dice la señora, ojalá algún día la pueda ir y te la presento, te la traigo en foto, ¿no? Y esta señora fue la que me dijo. Y me dice, Cuanacio, ¿y de dónde crees tú que vamos a encontrar ranas? Porque Cuanacio quiere decir lugar de ranas. ¿Dónde crees que vamos a encontrar ranas aquí en Cuanajo? Le digo, señora, pues usted, la de aquí, no, usted debe saber dónde hay ranas. Y me dice, precisamente porque soy de aquí, yo no he visto ranas, por eso te pregunto, ¿por qué dices que aquí es lugar de ranas? Pues ya me quedé ciscado, ¿no? Dije, pues tienes razón. Luego entonces, dice, ¿por qué le pusieron así? Yo me sentí en cierta forma como cohibido, ¿no? Frustrado, vamos a decirlo. Yo dije, pues yo no se lo puse, ¿no? Que esa manera de justificarse, ¿no? Ya déjeme. Y me dice, no. Dice, ¿dónde crees que vino o dónde crees que la rana? Le digo, no, pues por la cercanía del lago de Pátzcuaro, ¿no? En aquel entonces pues, estaba más grande. Y, pues, ¿y tú crees que una pinche rana, así me lo dijo con sus palabras, ¿tú crees que una pinche rana se vino brinque y brinque hasta llegar a Cuanajo para que fueran aquí un lugar de ranas? Yo con esa cara de, pues no, ¿verdad? Me dice, pues no, lógico, no. Dice, por lo menos sabes cómo se llama la piña de pino. Le digo, sí. Dice, ¿cómo se llama? Le digo, guanás. Dice, si tú me pides un guanás, yo me meto al patio, ahí donde hay pinos, y te traigo una piña de pino, que es guanás. Si tú me pides una pinche rana, no la voy a encontrar. Entonces aquí es guanazo, lugar de piñas de pino. Y entonces así como en esos dos ejemplos que te pongo, así está la relación de Michoacán en un gran porcentaje, ¿no? En una cuestión de interpretación. Lo que interpretaron ellos, lo que entendieron, lo que les quisieron decir los pobladores originarios, a lo que ellos interpretaron. Otro asunto. En el caso, por ejemplo, de Pátzcuaro, no tiene ninguna relación de decir, en purépecha quiere decir lugar de pescadores, que es como lo manejan. Lo manejan que es de otra cultura que no lo dijeron. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, así éramos llamados en la otra cultura, ¿sí? En otro pueblo originario. Ellos nos llamaban los pescadores de esa manera. Entonces es como, por ejemplo, si yo le llamo de una manera a Villa Jiménez, a los de acá de Chilchota, Puré, pero los municipios colindantes con Zacapo, pues a lo mejor yo tengo una manera de decirle. Por ejemplo, que yo dijera en Puré, pero pues con todo respeto, ¿no? A lo que se dedican, a lo que fabrican, lo que es parte de cuero. Que yo dijera los trabajadores de cuero, pero en mi idioma, en mi lenguaje originario de Zacapo. Entonces cuando llegan los españoles adoptan esa parte de la forma en que yo les digo y los nombran de esa manera ya en ese espacio, en ese territorio, en esa parte geográfica. Es como por ejemplo ya ahorita como te digo, Pátzcuaro, lugar de pescadores, pero en base a la interpretación o a lo que ellos ya traían, la referencia de cómo nos llamaban a nosotros. Ahí se quitó la parte de lo que fue el origen de la palabra purépecha, en la nomenclatura de Pátzcuaro. ¿Y entonces cómo se le conoce a Pátzcuaro?
O sea, ¿cómo era el oficial? O sea, ¿te comías pues oficial? No, pues realmente no. En la forma en que le llamaban ahí ellos, ellos lo llamaban de una manera como Patshand, de que estaba Papas Hanascoring, donde estaba oscureciendo, porque ahí se creía que era la entrada hacia el cielo. ¿Sí? Se creía en ese entonces, no al cielo pues, sino a la otra dimensión, vamos a manejarlo en el otro contexto, vamos a decirlo, al otro espacio. Entonces, como que era la parte de la transición del inframundo acá y lo que era la parte terrenal, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ya la interpretación de ellos, pues dijeron así de esta manera y acá los llaman de así, pues que eres el lugar de pescadores. Sí, porque de hecho, yo creo que la historia purépecha ha venido transformándose, que no se ha reconocido como tal todos estos cambios de la historia purépecha. Yo como que todavía seguimos en la misma narrativa, pues cuando realmente ha habido mucho cambio respecto al tema de cómo se ha venido construyendo, por decir como hace poco que encontraron es el Quetzal, ¿no? ¿Cómo se le llama? La figura esta que donde hacían sacrificios, el Moctul, ¿o cómo se llama? ¿Cómo se le Sí, conoce? el Chacmol. El Chacmul. Ajá. Eso quiere decir que en Pátzcuaro existía hasta cierta manera un lugar de concentración religiosa, o sea, de un lugar donde tenía una importancia, porque no en cualquier lugar realizaban ese tipo de rituales. Eran centros ceremoniales, eran los tres lugares principales, que era Iguazio, era Tzintzuntzan y era Pátzcuaro. Entonces es posible que esté ahí. Ahora hay otro detalle. Hay otro detalle por decir, en ese sentido, el Chacmul, bueno, le estamos diciendo Chacmul, yéndonos a lo que a es lo la maya, parte, ¿no? Sí, dialecto maya. Exacto. Pero, por ejemplo, esa figura se encontró sola. Si te fijas, no hubo más detalles allá en el alrededor donde encontraron la pieza. Lo cual quiere decir que esa pieza fue llevada allá. Uh-huh. ¿Sí? Por una cuestión lógica. Si fuera fue escondida ahí. Exactamente. Si fuera un centro ceremonial, ahí justamente donde se encontró, se hubieran encontrado más evidencias, sí. Más vestigios. Sí. Mas, sin embargo, se encontró solo. Ahora, ¿por qué estaba allá? ¿Con qué intención? Entonces, así como eso, como te digo, hay muchas, ahora sí que malversaciones en cuanto a lo que es la historia del pueblo, de la cultura purépecha. Unos manipulados de forma intencional, vuelvo a decirlo. Y eso pues allá estaba y estaba sola la figura. ¿Tú en qué has detectado este cambio de visión o sea, en la narrativa de la historia del origen del pueblo purépecha y su solidez como cultura? ¿Dónde has notado que sí ha habido como un cambio de visión respecto a la percepción desde los españoles hasta la actualidad? Lo que pasa es que seguimos en la evangelización hasta nuestros tiempos. Entonces seguimos siendo evangelizados, nuestra cultura sigue siendo relegada, sigue siendo marginada. Entonces los cambios se vienen haciendo a través de lo que la gente quiere. ¿Sí? No los originarios, sino la otra parte. Entonces, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Simplemente hablemos de lo que hacían con los templos. Los templos, pues por lo regular, el campanario siempre lo hacían con sus dos arcos, que era la representación de las cues que teníamos aquí para mantener el fuego vivo. ¿Y qué hicieron? Hicieron los campaneros justamente eso. Si te fijas tú en los lugares, sobre todo en los lugares donde hay más gente, hablemos por ejemplo del templo de Cuanajo, de otro lado, aquí era muy dado a la parte de la vida, lo que es la concha, la representación de la concha. Entonces en los templos por lo regular hay muchas conchas, hay muchos helechos, que era lo que representaba la vida, el agua, todo lo que daba
Aquí se manejaba el ojo también, entonces hay en las riberas del lago hay algunos templos que manejan en la parte de la torre lo que es el ojo, pues que se ve, no es una cosa exclusiva de los Illuminatis, ¿no? Sino Sí, que que ya los franciscanos adoptaron eso pues para evangelizar. eso lo hicieron con la intención de decir, esto es lo que tú crees, lo que ellos creían que nosotros creíamos, ¿sí? Entonces esta es tu representación, con esto te vamos a jalar acá. Sí, es como una manera de decir, aquí tienes tu representación para que signifique algo para ti, aquí lo ponemos. Y sí, a todo dar, pues venían los purépechas y en la entrada de la fachada de la iglesia, pues veía lo que representaba, ¿no? Incluso en varios pusieron lo que era la cruz. Y la cruz por lo que representaba eran los cuatro mundos, las cuatro paredes de los purépechas. O sea, Los el cuatro símbolo de puntos la cruz ya existía, ya o sea, existían. dentro de la cosmovisión. Dentro de la cosmovisión purépecha existía, pero no representaba, no era Lo que sí, pues lo que el occidente ya no era una representó. cruz sangrienta, ¿no? Sino que era una cruz de representación de vida. Y cuando se hace eso, pues la gente va viendo. Y en estos momentos, si yo te pregunto qué ves tú aquí en el templo que haga referencia a eso, a lo que era la representación por lo que evangelizaron a los purépechas, pues por lo regular ya no se fija uno. Sí, al final de cuentas, pues los purépechas llegaron, vieron el templo, se fueron hasta adentro y pues allá estaba ya la representación de ellos. Y al final de cuentas nomás sirvió de pasadera y ya sin voltear hacia los lados los purépechas, que era lo que había. Y ya nos fuimos a la creencia que ellos querían. Esa fue una cuestión didáctica que hicieron los españoles, los frailes, los franciscanos, quienes hayan sido, con la intención de irte separando de lo tuyo e irte adoctrinando a lo de ellos. Ujú. Sí, porque de hecho es una característica pues que completamente en toda Latinoamérica influyó el tema religioso, porque sí no se puede comprender la conquista no ya ni siquiera en México, sino en toda Latinoamérica, y parte de Norteamérica, si no entendemos el contexto de la religión. O sea, la religión fue fundamental para la emancipación de la gente, de las rebeliones que existían, de las personas que estaban inconformes de lo que estaba sucediendo. Que también esto ya en algún podcast lo analizamos. También influyó mucho el tema de la división que existían entre los pueblos. O sea, eso también era una realidad. O sea, realmente los aztecas tenían muchos enemigos, que eso provocó que gran parte de lo que conocemos pues cambiara. Porque también, y luego eso pues a veces no lo cuentan pues, porque yo entiendo pues la intención de volver a rescatar estos orígenes, que al último la historia no tiene nada que ver con ciertas acciones de personas, o sea, no tiene nada que ver, porque al último la población yo creo que fue la más afectada pues, pero por decir, los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles. Realmente dice aquel, quien puso los muertos fue los tlaxcaltecas. Y cuando llegan a Michoacán, que llegó encabezando Cristóbal de Olid, ellos pactan con los líderes purépechas, o sea, pactaron, y con tal de que su familia de los líderes purépechas tuvieran ciertos privilegios, que ya después los traicionaron, pero eso ya es otra historia pues, pero ellos pactaron. De hecho, ayudaron o sea, mandaron a la población, a los que pertenecían a todo este linaje guerrero purépecha, los mandaron a conquistar otros pueblos. O sea, ayudaron también los purépechas en la conquista de otros lugares. Eso no quiere decir que la historia se tiene que transformar, sino que al último entendemos que en términos reales la conquista y los acontecimientos políticos, económicos que existían también en ese momento influyeron para que
se estableciera la colonización en nuestro país. O sea que no podemos entender también la historia sin entender que también pues al último terminamos siendo seres humanos pues, y entendemos que todas las creencias que uno llega a tener como ser humano, y estoy hablando en lo global, no en lo local, sino en lo global, es algo hasta cierta manera natural que el ser humano trate de creer en algo. En este caso nosotros tenemos otra percepción de creer en acontecimientos completamente naturales que sucedían y al no tener una explicación científica desde la ciencia que nosotros conocemos, de que existe una comprobación científica, diferentes análisis, diferentes comportamientos, y ya le damos una explicación como tal, sino que simplemente le damos esa representación a los acontecimientos, pero que dentro de todo esto de los líderes, de las religiones, de las creencias, de lo que se venía construyendo, yo algo que rescato mucho es la percepción que se tenía en la relación entre naturaleza y ser humano. Yo creo que eso es lo bondadoso que tienen no solamente la cultura purépecha, sino yo creo que completamente en toda Latinoamérica existe esa relación entre hombre y naturaleza, porque no hay cultura mesoamericana que no tenga una representación donde se identifiquen con los acontecimientos naturales y donde tengan esa conexión entre naturaleza y ser humano, que yo creo que eso es lo que tenemos que realmente incentivar, entender que nosotros somos animales pensantes como cualquier otro animal en este universo, en este mundo que nosotros pertenecemos pero pareciera que en este grado evolutivo, en este grado de ir abarcando más territorio el ser humano, llegamos a un momento en donde nos creemos como los de la pirámide evolutiva, los más grandes, y como somos los más grandes, pues podemos disponer o hacer lo que queramos con el mundo. Y yo creo que son de las cosas que tenemos que ir cambiando como percepción en el término social. Sí, conforme va, entre comillas, ascendiendo la gente en la parte material, va perdiendo el piso, va perdiendo esa conexión con la tierra. Entonces, al ir perdiendo esa conexión con la tierra, va perdiendo la conciencia. Lo que llaman acá Pachamama, acá en Centroamérica, todo eso, acá nuestra madre tierra. La frase que define todo esto es que nosotros no somos dueños de la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Entonces, para nosotros, desde ese momento de armonía, nosotros incluso le llamamos hermano venado, hermano conejo. Existen algunas fábulas todavía donde hacen referencia a eso, ¿no? Donde todo es bajo esa circunstancia. No teníamos esa voracidad de la explotación del campo, de lo que es ¿cómo se llama? La parte de los pinos, el bosque, nuestros bosques. Si un purépecha iba a hacer uso de uno de los árboles, tenía que pedirle permiso a la naturaleza y darle ese agradecimiento por lo bondadosa que es la naturaleza, y cortarlo para hacer un uso en su casa. Y ahora no, ahora en realidad no, somos unos voraces que estamos acabando con todo, con una rapacidad que la verdad es lamentable, y no tenemos otro planeta, pues, como para decir nos vamos a ir para allá. Andamos buscando. Bueno, ya Maussan ya encontró otro. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que ir a hacer fila ya con Maussan. Se trajo unas cosas de manera ilegal, no sé de dónde, el cuate es ese que imagino. Sí, entonces, sí, esa cosmovisión o esa visión de unidad, esa unidad del pueblo purépecha con la naturaleza, eso es indispensable. Es algo esencial que pues ya hablando de la cuestión neoliberal y todo eso materialista, pues definitivamente se desfasa. Hablabas hace rato,
sobre los pueblos, cómo se fueron conquistando. El pueblo purépecha es muy noble y es muy agradecido, pero también tiende mucho a la creencia. Sí, tiende mucho a la creencia y como se ha ido pasando el tiempo, ahora el pueblo purépecha es uno de los que tienen más fe en los santos. Y incluso ha habido hasta disputas, ¿no? Es decir, mi barrio de San Francisco es más pregón que tu barrio de San Andrés. Y pues a cuáles estamos yéndonos, ¿no? A veces ya no decimos la cuestión de los pueblos también, los nombres. Cuando llegaron ellos, a todos los nombres les pusieron nombre de santos. Sí, nombre de santos: San Andrés Ciróndaro, San Pedro Sopoco, San Pedro Comicho, San Juan Parangaricutiro. Me imagino que aquí a lo mejor hasta casi era San Pedro Zacapo, ¿no? Sí, no, sí, 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 o sea que detalles así, primero el santo y después lo que ellos decían, tratar de ser, entre comillas, inclusivo en esos términos, pero y que ellos tenían otro objetivo, ¿no? De ir conquistándolos, hablando de conquistar, porque pues era hablarle bonito en ese sentido, ¿no? Pero los estaban metiendo en esa dinámica de olvídate de lo que tú crees, ¿no? Ahora es esto. Y el pueblo pues es muy noble, es muy... Y se abusa de eso porque el pueblo es muy noble, muy agradecido y ha habido abuso en ese sentido. Entonces les han metido tanto temor y que hasta la fecha, pues bueno, y si yo creo en esto y en realidad existe el infierno, ¿dónde jodidos voy a ir? Y qué va a pasar, ¿no? Entonces ya lo que era esa conexión con la naturaleza se fue perdiendo a ir en esa fase de lo que es la creencia en un ser superior, creador de todo y que a final de cuentas castiga, ¿no? Si no haces algunas cosas bien. Y en base a eso también lo hacen. Hablabas también de cómo ellos llegaron y pactaron. Un pacto posterior a la masacre que hicieron, ¿sí? Porque fue más la masacre, fue más lo que hicieron simplemente con Tanganzuan, que fue lo que le hicieron al último. Sí, que lo ahorcaron, pues. Exacto, entonces fue una manera de infundir el temor, de crear la división entre los diferentes lados, que esa técnica les ha funcionado hasta nuestros tiempos. Yo creo que lo estamos viendo en diferentes espacios, en diferentes ámbitos sociales, la división. Hablemos hasta nuestras fechas, ¿no? ¿Cuántos sindicatos, cuántos representantes populares, cuánto de esto y el gobierno le da a todos? Pero el pueblo jamás se une. El pueblo no se une. Y entonces no puede sacar las cosas porque también existe la conveniencia. Y sabes que no, pues si me va a pasar esto, pues si yo digo esto y la gente se mantiene callada. Otra de las cosas que hicieron que el idioma purépecha, el lenguaje purépecha se acabara, era precisamente porque los hicieron creer que el idioma purépecha era una vergüenza que no servía para nada. Entonces, en los tiempos de las haciendas, ya cuando se supone que ya les iban a pagar, aunque fuera en la tienda de raya, aunque les quitaran todo. Que era un esclavismo disfrazado. Era un esclavismo disfrazado, como hasta nuestras fechas existe, ¿no? Porque todos ahorita trabajan y llevan su abonito en esas tiendas grandes. Sí, Y al final de cuentas, esas son las tiendas de raya actuales que ahorita está padeciendo la gente. Sigue hasta la fecha vigente muchas de las cosas. Y entonces decían, si tú no hablas español y hablas purépecha, tenemos el temor de una insurgencia, de que se organicen y que hagan alguna avería. Entonces aquí a los que no hablen español no los vamos a permitir que trabajen. El progreso es el español. El purépecha es algo pasado. Entonces a partir de ahí se fue relegando la gente en la cuestión del idioma, los que hablaban purépecha. Entonces, si te fijas, la gente que no habla el español pues se va relegando solita, se va marginando. Siente esa vergüenza porque ha sido sometido, humillado, sobajado desde la llegada de los españoles hasta nuestros tiempos. Y en este momento nosotros tenemos esa creencia de que si tú, por ejemplo, tenemos un cantante purépecha acá y tenemos un cantante español, pues lógico, le aplaudimos al español y al purépecha lo vamos dejando de lado. Cuando nosotros sabemos que los españoles son nuestros tíos y los purépechas son nuestros tíos, pero reconocemos más a los tíos que no los tenemos aquí, que los tenemos allá y que no los tenemos aquí en esta parte. Entonces, si te fijas, va esa situación. Y al momento de que el pueblo purépecha se va marginando,
se va perdiendo también su idioma. Y ahora con esta cuestión de la migración, de un lado a otro, porque pues la migración no solamente es una emigración que vaya hacia los Estados Sí, Unidos, la migración hay interna. migración interna también tiene mucho que ver. La gente que viene, por decir, de las comunidades aquí hacia acá, pues ya muchos ya no hablan purépecha. Tienen todos los rasgos indígenas y todo, ya no quieren hablarlo. ¿Por qué? Porque precisamente creen que pues van a ser discriminados, van a ser señalados, y porque pues así fue a través de muchísimos siglos, a través de muchísimo tiempo, y se crea esa cuestión. Prácticamente se puede decir que se crea un gen que se está reproduciendo a través de las generaciones. Se llama generación de genes, ¿no? Que se van reproduciendo de esa manera. La descendencia cada vez va en ese sentido. Y, y pues ahí vamos en ese sentido de ir perdiendo nuestra cultura, de ir perdiendo nuestras creencias, de ir perdiendo nuestro origen, nuestra relación con la naturaleza. Todo prácticamente se va perdiendo y nos llegamos a utilizar vestimentas que pues no la teníamos en ese entonces. Vuelvo a decir, por ejemplo, el traje típico, que ahora se llama traje típico, o el traje tradicional, que ya se hizo tradicional porque pues por tradición ya se utiliza, no necesariamente era el tipo de vestimenta que se utilizaba en aquel entonces hasta nuestros días. Pero lógico, un español no iba a estar con su esposa aquí, y el hombre musculoso, aquel fibroso purépeche cazador, Ujú. trabajador, estuviera ahí con el dorso desnudo y todo lo demás. Pues no, ni tampoco que las mujeres anduvieran por ahí con poca vestimenta. Pues la mujer española pues tampoco lo permitía, y fueron implementando la cuestión de las mantas. Ahora sabes que no, tú hazte un vestido, hazte esto, tú hazte esos pantalones. Empezaron a dar los pantalones de manta, pero también, si te fijas, los españoles utilizaban otro tipo de vestimenta y le daban otro al purépecha, a los originarios. Y esa es la que decimos, ¿no? El pantalón de manta con su camisa de manta, bueno, le llamaban calzón de manta, ¿no? El calzón de manta y su camisa de manta. Pero eso fue posterior a la llegada de los españoles. Y luego hablamos de la cuestión de las fajas. Las fajas también las utilizaban, pero no las utilizaban en el sentido de que ahora le dan ese romanticismo. Ah, no, es que es el azul que representa el cielo, o que representa la laguna. Los de la laguna azul, los de acá de la sierra, la faja verde, los de aquí pues morado, los de allá tal, no. Mentira, porque esa parte de lo que vienen siendo los colores, a final de cuentas, hizo en 1983 con el pintor José Luis Soto, y junto con las autoridades de las diferentes comunidades, que quisieron darle una representación de color, ¿no? Para que fuera esa identidad que representa la unidad Se del pueblo distinguiera, purépecha, pues. se distinguiera, ¿no? Pero no, la faja en aquel entonces pues no había esos colores, sino que era, por ejemplo, los de la faja negra pertenecen al hacendado César, los de la faja azul pertenecen a tal hacienda. Era una manera de identificar a los esclavos o a los trabajadores que tenían ellos. Era una manera de distinguirlos. Y pues ahora le damos ese romanticismo y decimos, ah, mira, es que es por esto, y, y ahí vamos otra vez. Ujú. Sí, entonces ves cómo van cambiando las cosas, ves cómo vamos distorsionando la cultura, y ahí va la modificación, lo que decíamos. A ver, carnal, yo he analizado luego pues mucho esto. Ya ves que traemos ahí el tema de lo del largometraje, y la neta tú me ayudaste mucho para poder construir, como que darle hasta cierta manera un sentido lógico a ciertas cosas. Obviamente, como yo he dicho, no es un documento histórico, simplemente es una ficción donde se agarraron diferentes fragmentos para construir una historia. Pero dentro de esa investigación me sonaron ciertas cosas interesantes, relevantes, que yo creo que es importante contextualizar, porque, por decir lo que hablábamos alguna ocasión, de cómo, por decir, la gente pues que no es de Zacapu y que ve estos podcasts, somos de un lugar que se llama Zacapu, donde es considerado pues la cuna de la cultura purépecha. O sea, que se supone que es donde llegaron por primera vez y se establecieron, ya pues empezó a construir, ¿no?, la historia purépecha. Pero por si yo ponía el ejemplo, ¿por qué en otras culturas, en otros lugares, el lugar donde se establecen por primera vez es relevante?
y tiene una importancia. Y ahora, y yo aquí en Michoacán, yo veo como que a Zacapu lo tratan de hacer hasta menos, como que veo como que no le dan el reconocimiento histórico las propias comunidades a Zacapu. Y yo creo que dentro de la historia debe tener una importancia, pues, porque pues, al último, incluso hasta Relaciones de Michoacán lo menciona muy esporádicamente, y no le dan la importancia, y para mí yo creo que es de suma importancia. Y yo tengo obviamente mis propias teorías, porque como les digo, no es un tema histórico, porque luego ya van a salir aquí los puristas a decir, no es así, que no, es una percepción. Yo creo que a Zacapu lo hicieron menos por un tema de meramente visión política. Yo creo que a Zacapu lo han hecho menos por esa situación, porque no le han querido dar ese reconocimiento histórico al pueblo, no de ahorita, sino que yo creo que sucedieron diferentes acontecimientos que no le dieron el reconocimiento, porque en la época prehispánica no le daban el reconocimiento como tal. Hay algunos pasajes donde decían que el calzón sin venía en una expedición, o sea, venía en una expedición con una caravana, venía en peregrinación para venir aquí a este lugar, pero pues realmente lo toman como de, pues iba y ya, o sea, no le dan ese reconocimiento. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿tú qué percepción tienes sobre por qué no le dan el reconocimiento como tal a la ciudad o al lugar donde se supone que es la cuna de los purépechas? Pues precisamente por eso, porque era el centro ceremonial más importante del estado de Michoacán. Era el origen del señorío purépecha, como se le llama, ¿no? Eso es muy acertado y ahorita hay algunos compañeros por ahí, algunos amigos que andan en ese reconocimiento y debería de serlo porque a partir de aquí se fue yendo la cultura hacia los diferentes lugares. Entonces, si nosotros nos basamos en la parte geográfica, fíjate en el INEGI, los purépechas abarcan toda esta parte hasta Jalisco. Ujú. Entonces, de los pueblos o de las comunidades que hablan el purépecha están allá en Jalisco también. Entonces, lo que él quiere decir que es esta franja. Pero aquí era el centro ceremonial, simplemente hablemos de la extensión territorial que existe allá arriba. ¿Sí? Allá arriba, lo que está allá y pues lo que decíamos, ¿no? Del lugar del centro ceremonial. Hay cosas muy específicas ahí que son los indicios de que aquí era el centro ceremonial principal. Y pues por obvias razones, pues lo que querían era eliminar el centro ceremonial que tenía esa importancia y pues lo fueron relegando. Lo fueron relegando, le dieron la menor importancia, empezaron con las festividades religiosas actuales, las que tenemos en estos tiempos, y lo fueron dejando, pero no permitieron que ese vestigio de la cultura, que era muy, muy importante, permaneciera, porque es una manera de echarlo al olvido también, Ujú. de echarlo al olvido, de acabarlo, por decirlo. ¿Sabes qué? Pues no queremos que seas creyente de esto, que tú sigas haciendo tus cuestiones ceremoniales. Entonces es el centro ceremonial más importante del estado de Michoacán. Si tú te fijas en Sinsunzan, pues no lo hay en ese nivel como existe aquí. En Iguacia, donde estaba la otra ciudad importante, tampoco. En Pátzcuaro, pues hasta ahora que se encontró este Chacmol, pero también vemos la intención de desaparecer esa parte, de mover ese monumento o esa figura hacia otro lado, con tal de acabar también con parte de la cultura, ¿no? Con parte de la creencia e imponer las suyas. Entonces esa es la razón por la que no hay. Incluso, pues, ¿dónde están los purépechas de aquí? O sea, ¿dónde están? ¿Por qué se fueron de Zacapu? ¿O dónde están? O sea, aquí Zacapu es una cuestión de inmigrantes, por decirlo, que la mayor parte de la gente que tú digas es originario de aquí a través de un tiempo para acá, pues sí, ya nacieron aquí las personas. Pero si tú te remontas, la gente venía de fuera, de otros lados, que se fue concentrando de una manera, ahora sí que aglutinando de diferentes lugares. Pero ya eran gente no purépecha. Los purépechas que tú sepas saber dónde está aquí, que fue de los principales en la fábrica en aquel entonces, pues no hay. Sí, entonces los fueron relegando a todos.
se fueron discriminando, los fueron haciendo menos. Y hasta nuestras fechas, pues simplemente hasta en los espacios públicos, los que llegan en los espacios a estar, muchos, ha sido a través de brindarle favores a los políticos, a los gobernantes, y que los pueden manejar y que dicen, sabes que tú vente, tú ocupa este espacio. Un premio de consolación para el pueblo purépecha. Ah, mira, fulano es este y representa esto, cuando en realidad ni siquiera su cultura conoce. Lamentablemente. Y permiten que sucedan muchas cosas, como el Cuinchicua de acá de Sinsunzan que se hace. Es una explotación turística hacia la cultura purépecha. Cuando le han pedido a las comunidades, no hablemos del consejo, hablemos de la gente, ¿no? Que digan, ¿saben qué? Aquí está, autorizamos para que ustedes trabajen, o denos chance de organizarnos a los purépechas para que hagamos este festival, que hagamos esto. Entonces, pues no debería de ser ni siquiera festival, porque la verdad se ve mal. Se ve mal en ese sentido de hacerlo de esa manera. Lo manejan como ahora sí que reivindicar, como una manera de dar a conocer, como una especie de las danzas o los bailables que se hacen allá en Oaxaca. La Guelaguetza. La Guelaguetza y todo lo demás, pero realmente, carnal, todo lo que se representa, los bailables o los bailes que son, ¿de qué generación son? ¿De cuándo son? ¿Sí? Simplemente hablemos de la guitarra. Aquí no teníamos guitarras. Si quisieran hacer una representación real de la cultura purépecha, pues tendría que ser con lo que se contaba aquí. Un festival ancestral en aquel entonces, eso sí tendría que ser algo relevante. Mas, sin embargo, seguimos dando el festival a algo que definitivamente no tiene nada que ver, pues, con el origen del pueblo purépecha. ¿Qué números presenta? Sí, que la danza fulana de tal lado, que la danza sutana de tal lado. Y si tú volteas a ver en cada una de las comunidades, cada danza es, ahora sí que, en representación de quién. Sí, o sea, tú dime una danza que sea purépecha y que digas esto lo manejaban desde aquel entonces, en los tiempos ancestrales. Esto era precisamente en agradecimiento a la lluvia, esto era en agradecimiento al viento, esto era en agradecimiento al sol. No, no lo hay. No, pues es que aquí se hace la danza tal para festejar al niño fulano, para festejar a la virgen tal, para festejar al santo sutano. Entonces, al último, de veras que con la cultura nos bailaron y de pilón nos hacen bailar. No, sí, de hecho, por eso te digo que esta narrativa que han venido inculcando, impulsando, realmente se ha venido como modificando. Que también, aunado en que también las propias comunidades han contribuido a eso. O sea, también para que se exista esta percepción en las propias comunidades. Y luego también algo que yo he notado, lo politizan mucho. O sea, hay una promiscuidad política en eso. Y eso yo creo que hace perder el sentido lógico de rescatar ciertos pasajes de la historia. Porque es eso, o sea, una cosa son las danzas que se hacen y todo este tema. O sea, eso es una cosa que luego también pues sirve mucho en incentivar esta visión del folclore como viendo como un pasaje, como un paisaje florido que son las comunidades y como si fuera un espectáculo nada más. Pero pues, realmente en la esencia, en lo principal, en lo que deberá de ser, de rescatar el pensamiento histórico de las culturas ancestrales, eso completamente lo erradican, lo quitan. ¿Por qué? Porque también el volver a rescatar esto, el sacar esto, estamos hablando que tocas fibras muy sensibles porque realmente tocas temas religiosos, de creencias. Y eso ya no todo el mundo le entra, porque al momento que generas conciencia en decir, es que a nosotros nos impusieron esta visión religiosa, cuando realmente nuestra visión religiosa es esta, ¿no? Y ahí ya cambia, porque también seamos sinceros, los más religiosos son las culturas de los pueblos originarios. Son las más religiosas, las más entregadas, porque también siempre han creído, pues. O sea,
decía Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo, pues. O sea, al último, todos, o sea, muchos líderes utilizaban todas estas creencias religiosas o deidades o creencias simplemente para tratar de imponer, ¿no? De decir. Y eso ya cambia mucho la realidad, pues, por decir, en muchas partes religiosas por decir, de la época prehispánica, la población no tenía acceso a muchas cosas. Solamente un cierto grupo tenía acceso. Por eso es donde nace todo esto de los sabios, de toda la gente que de otra forma tenía mayor grado de información, que eso pues obviamente les generaba ser líderes en su comunidad o en su lugar, pero que estaba muy segmentado, o sea, tenían como que muy amarrado ciertos líderes este conocimiento. Que te digo, como tú dices, el pueblo purépecha y los pueblos en general en toda Latinoamérica, la neta es que la gente es muy noble, es muy entregada. O sea, la neta es que yo no he conocido persona en comunidad que no te brinde pues un taco, pues. O sea, tan solo vas a las fiestas y es en abundancia la comida, la bebida, o sea, siempre tratan de que el invitado, el visitante, esté confortable. Y tristemente yo he visto que los líderes se han aprovechado de eso, pues, o sea, tanto de comunidades como los políticos, como los gobernantes, o sea, todo el mundo se ha aprovechado de eso y a veces veo muy falso, a veces cierto comportamiento, como tú dices, de los gobernantes, porque lo ves más como una bandera política para decir, vean, estamos haciendo algo por la cultura, ¿no? Y dices, a ver, espérate, cabrón, o sea, la cultura no son las danzas, güey. ¿Sí ves? O sea, casa de la cultura y ya piensan que el poner talleres de danza o de canto, eso es cultura y no, o sea, cuando tú entiendes tan solo te vas a lo que significa en el diccionario cultura, te das cuenta que sí, o sea, es parte de, pero no es todo, pues. O sea, no es el todo. Pero es esta triste narrativa, pues es darle como el mejoralito para las comunidades y no se le ha dado el reconocimiento histórico que se tiene o que se debería de tener para las comunidades. Yo veo que en Latinoamérica ha habido mucho avance y se ha tratado de sostener mucho esto. México tiene sus propias características porque pues, somos vecinos del país y de la economía más grande del mundo y que inevitablemente lo que sucede en Estados Unidos no podemos, o sea, no nos podemos pues ser aislados a eso, güey, porque nuestra economía, de entrada, el 30% de la economía mexicana está enclavada en la economía de Estados Unidos. No podemos pensar en hacer algo sin que no afecte a un lugar o a otro, tristemente. Y como que nos hemos olvidado mucho de la hermandad latinoamericana. O sea, ahorita pregúntale a cualquier persona que vaya en la calle con quién se identifica más, con Latinoamérica o con Estados Unidos. Y te apuesto que el 90% se identifica con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque nos han implementado esto, nos han implementado todo lo que llamamos globalización. Y ahí es donde muchos se resisten en darle el reconocimiento de rescatar todo esto, porque precisamente si nosotros como nación impulsáramos el sentido lógico de esta conexión entre hombre y naturaleza, cambiaría incluso la visión económica del mundo. Cambiaría. ¿Por qué? Porque empiezas a meter empiezas a meter el dedo en la llaga, donde muchos no quieren meter, donde no existe un equilibrio económico y existe una desigualdad. Y eso es porque precisamente nos han metido esta idea que el sentido material es el todo. Y entonces poca gente concentra mucho y mucha gente concentra muy poco. Y entonces ya no hay un equilibrio. Por eso hay en el crecimiento poblacional. De hecho, el otro estaba viendo una encuesta. Si todas las personas del mundo
todas las personas del mundo pudieran tener lo básico indispensable para vivir, vivirían bien todas las personas del mundo. No existiría pobreza en el mundo. El problema es que la pobreza empieza a radicar cuando unas pocas personas comienzan a concentrar toda la explotación de los recursos naturales. Y ahí es donde ya a muchos ya no les conviene. Y ahí es donde por si nosotros que somos aquí de Michoacán, que impulsábamos mucho el PDCM, pues era mucho esa visión. No era una visión comunista que luego también como lo quieren vender, no es cierto. O sea, el hecho de enfatizar en los valores que nuestros pueblos ancestrales tenían y en la visión de nuestros pueblos ancestrales, y aquí ya no estamos hablando ni de dioses, ni que si crees en Coricabery o no, es crear conciencia en que tenemos que conservar los recursos naturales, tener una buena relación con sus recursos naturales, porque si no, como humanidad, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? O sea, va a llegar un momento en donde va a haber una sobreexplotación que sí, pues, tendrás mucho dinero, pero el agua se va a acabar para todos y ahí es donde van a empezar a provocar muchos problemas a nivel mundial. Entonces, yo creo que es importante darle este reconocimiento, porque luego se ha transformado mucho la historia. Y luego, como ahorita que hablábamos de lo de Zacapu, ¿sabes como que se me imagina mucho? Como cuando, por decir, todo, gran parte, por decir, de la simbología mexicana, está basado solamente en los aztecas, si te fijas. Tan solo México, pues es en términos lingüistas, México, pues es una palabra que proviene del náhuatl. Mexicas. El símbolo de la bandera, el águila y la serpiente. Y entonces como si todas las demás culturas no existieran. ¿Sí entiendes? O sea, y es donde te das cuenta, obviamente, pues analizas, cuando conoces la historia, analizas y entiendes el por qué se hicieron esto, ¿no? O sea, el centralismo en nuestro país, los movimientos políticos, tratar de darle una identidad a nuestro país. Obviamente, pues la capital del país influyó para que esto sucediera, pues los presidentes, cómo se fue construyendo la historia, para de otra forma darle una narrativa lógica a lo que y un simbolismo lógico a la historia de nuestra patria. Pero pues realmente México son muchos Méxicos. Muchos Méxicos. De hecho, el otro día platicamos aquí de qué hubiera pasado si no hubiera habido conquista. Michoacán sería un país. La Ciudad de México, el Estado de México sería otro país. O sea, seríamos muchas naciones, pues. Porque la geopolítica es muy diferente como era construida, como es construida hoy, como la conocemos hoy, a como estaba constituida antes, y cómo eran los gobiernos, cómo eran las características poblacionales en ese momento. Pues ahora es totalmente diferente, güey. Sí, es un tema muy extenso en ese sentido. Si nosotros nos dedicáramos un poquito a lo que es los valores de los purépechas, otra cosa sería, César. Porque, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la forma de vida de la Cachumbecuan, que es vivir con decoro, que es Jaroa Peracua, que es la ayuda mutua. Sí, entonces hay muchos valores que el pueblo purépecha aún lo sigue practicando. Entonces, es bien cierto lo que tú dices. Ahora quieren vendernos como comunismo, ¿no? La parte, el hecho de manejar la comunidad, el hecho de manejar algo común que sea de todos. Anteriormente, bueno, pues el maíz siempre existió aquí. Somos los hijos del maíz, en el buen sentido de la palabra, porque los otros son los hijos del maíz. Sí. Entonces, aquí en ese sentido, los primeros 2 surcos de cada una de las parcelas estaban dedicadas para la gente que tenía necesidad. Entonces tú, si vas pasando y se te antoja un elote, pues agarras el elote y no te dicen nada si agarras de los primeros 2 surcos, porque esa es una cuestión de uso común, el que está pegado a la calle, ¿no? Que tú puedes utilizarlo para tu consumo.
Si no tienes en realidad recursos, no sembraste o alguna cosa, ya cuando sea el tiempo del maíz, pues puedes tomar parte de lo que es lógico sin abusar, ¿no? Porque el que abusaba, pues también no le iba muy bien, que digamos. En el pueblo purépecha no existían los perezosos. Y no hablo de los animales perezosos, ¿no? Sino flojos, sino que todos trabajaban, todos tenían una actividad diferente, pero todos tenían que aportar algo para la comunidad, si ya fuera en la cuestión religiosa, en la cuestión educativa, en la cuestión, todo, hay una lámina dentro de lo que es la relación de Michoacán, en donde representa la educación, cómo estaba conformado. Entonces había gente que se dedicaba a construir, gente que se dedicaba al culto, gente que se dedicaba a la pesca, gente que se dedicaba a la caza, gente que se dedicaba a pelear también lo que eran los jurecutis, ¿no? Los guerreros, los que tenían que defender. Entonces tuvo una estructura muy buena, muy completa, y que ahora le damos el otro sentido en realidad, o sea, ya lo cambiamos. Hemos visto, por ejemplo, que dicen, te entrego el bastón de mando, jodidos. ¿Cuál bastón de mando? No era bastón de mando para empezar. Era el bastón de la sabiduría. Y el bastón de la sabiduría no lo manejaba el que era el representante, sino lo manejaba el que era el mayor sabio, el mayor del consejo de los pueblos purépechas. El sabio era el bastón de sabiduría. Y ahora decimos el bastón de mando. Y lo entregamos como tal, ¿no? Pues, ¿qué mandar? En el pueblo purépecha el gobernar era ordenar, pero no de mandar, sino de poner cada cosa en su lugar, de hacer un ordenamiento. Entonces la perspectiva cambia mucho si nos basamos a lo que es la forma de pensar del gobierno ahorita, ¿no? El gobierno ahorita es una autoridad que te impone, que te sanciona, que te busca pretextos para multarte, que te jode en pocas palabras. Y anteriormente no había una cuestión de uso común, de beneficio para todos, y que cada quien realizaba una cierta función. Y si nosotros nos hubiéramos remontado nuevamente a ese tipo de vida, a esa forma de vida, como tú dices, las cosas cambiarían, y cambiarían mucho, y para bien. Pero lamentablemente, pues no. Resaltamos los bailables y al último, y a final de cuentas, definimos a los pueblos originarios como eso, un folclore. ¿Sí? Y ahora la gente se disfraza al momento de ponerse su atuendo ya, entre comillas, tradicional, para decir, yo soy de los pueblos originarios. Por ello he visto unos cartelones últimamente donde alguien, que no voy a mencionar quién, está con la mano estirada, pero esa mano estirada así dejó al pueblo purépecha. Así dejó a todos, con la mano estirada. No hay una correspondencia después del uso que se le da a los pueblos originarios como un botín político, como un fin electorero. Yo siempre lo he dicho que han utilizado los purépechas como un ornamento en la mesa. Lo sientan ahí, no, aquí están, miren los purépechas, los representantes y todo lo demás, acá están. No te preocupes, vas a estar bien y todo lo demás, ya ahí está el líder que a final de cuentas va a negociar, ¿no? Y que es el que va a estar en un puesto y que al último se va a olvidar del pueblo purépecha. Y el pueblo se queda así, estirando la mano. La ornamenta, ellos limpian, le dan su mantenimiento, lo guardan y en el siguiente evento lo pueden volver a utilizar. Y al pueblo purépecha no le dan mantenimiento a las culturas originarias. No les dan eso que se merecen para decir, para la siguiente vez aquí los tenemos nuevamente. Sino que los olvidan y hasta el siguiente proceso electoral volvemos a buscarlos, volvemos a hablarles, volvemos a sentarlos en la silla acá para que los vean y ahora le bailen. Lamentable, pero es la realidad, carnal. Sí, no, sí, de hecho, pues te digo, es tristemente esta mala construcción y luego, pues ya sabes, salen los mesías, ¿no? De la lucha y yo creo que al último pues es la propia gente la que puede conservar pues esto, porque no es, yo de hecho no se trata de líderes o de rasgarte las vestiduras para sentirte o no. Yo creo que al último las enseñanzas, el conocimiento es un tema de diario, pues, o sea, es un tema de estilo de vida. Y si tú no manejas como un estilo de vida las cosas, pues simplemente como tú dices, es un disfraz. Te estás disfrazando, te estás autonombrando.
y como ahora dicen, ¿cómo dicen? ¿Cómo se autoperciben, no? O sea, si ya me autopercibo tal, pues ya soy tal. Y yo creo que más allá de eso es qué vas a hacer, o sea, tú como en la vida cotidiana, cómo lo vas a implementar y cómo lo vas a esforzar. Pues hermano, la neta me da un chingo de gusto que hayas estado aquí en este podcast. No sé, hermano, si quieres comentar una última cosa. No, hermano, no puedo comentar una última cosa porque hay mucho que comentar. Y poco tiempo. Y poco tiempo, y te digo, esto va a ser lo último. No te prometo que sea lo último, ¿no? Mientras hay espacio donde nosotros podamos dar a conocer nuestros sentimientos, la realidad del pueblo purépecha, la cultura de lo que viene siendo, ahora sí que las buenas costumbres, yo creo que ahí vamos a estar donde sea necesario, defendiendo lo que es lo nuestro. Esto es parte de la resistencia. Esto es parte de la resistencia que hemos estado en resistencia. No estamos en guerra con nadie. Simplemente estamos nosotros dando a conocer lo nuestro, lo que es, lo que nos pertenece, lo que somos nosotros, ¿sí? Nos han marginado. Ahora últimamente ha salido mucho el tema de la inclusión, eh, pero pues a final de cuentas la marginación se viene dando, la exclusión se viene dando, y lo hemos visto en diferentes espacios. Hay exclusión, hay marginación, hay segregación, menos inclusión. Inclusión son en procesos electorales, en lo posterior no hay más. Sí, y pues no, definitivamente no habría una cosa que decir, hay esto, que es en beneficio del pueblo realmente tal cual es, del pueblo purépecha me refiero, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, para todos los pueblos, ¿sí? Porque eso de los lemas que sacan los políticos, ¿no? De que te seguiremos ayudando, pues a final de cuentas es como, por ahí un video que está en redes donde está alguien que no puede agarrar una bolsa y quiere subirse una mochila, está un poste, le pone la mochila pero amarra en el poste y agarra lo que no podía levantar el cuate, ¿no? Y le corre. Entonces lo ayuda a ponerse la mochila, pero lo amarra junto con eso. Y aquí lamentablemente con todo eso está sucediendo, con las migajas que se le dan, con el mejoralito que tú dices, mantienen al pueblo en cierta forma callado. Y lamentablemente nos hace falta mucha conciencia de clase, de quiénes somos, de dónde venimos, para poder llevar a esto a un buen término, ¿no? A una buena forma de vida, algo sano en realidad. Y pues estamos en proceso, en proceso. No, pues sí, carnal, pues yo siempre aquí está abierto el espacio para poder seguir dialogando. De hecho, creo que hay muchas cosas que quedaron pendientes porque quería indagar también mucho en el tema sobre la historia del pueblo purépecha. Creo que también sería muy interesante ese tema, porque luego, pues la gente no conoce realmente la historia del pueblo purépecha. Digo, piensan que los purépechas es solo las comunidades actuales y no conocen que anteriormente pues había historia y el hecho de que existan comunidades actuales que son purépechas pues tiene un concepto histórico, el por qué están ahí, cómo se vienen ahí, cómo se fue desarrollando, cómo fueron construyendo. Y creo que sería interesante platicar todo esto porque eso nos ayuda más a entender más a las comunidades, ver que no son cosas aisladas, sino cosas que sucedieron. Y como yo siempre he dicho, y como le digo a los alumnos, tenemos que ver la historia no solo por el hecho, sino por el contexto, lo que provocó, lo que se realizó. No solo entender la historia como en fechas o en personajes, sino más allá de eso. O sea, creo que hay más profundidad. O sea, por decir, al último, pues da de menos saber cuándo llegaron los españoles o no. El hecho es que llegaron y lo que sucedió a su llegada, es entender, comprender, y eso yo creo que a los que controlan el poder económico y social no les es muy grato que la gente tome conciencia de lo que sucedió, de lo que pasó, y así no solo en la conquista, sino en cualquier pasaje de la historia de México o del mundo o de cualquier parte. Yo creo que es importante comprender esa situación. Es como, pues, al último, como en Alemania, ¿no? Hitler, pues sí, pues Hitler, y lo odiamos a Hitler y como sea, pero el punto es, ¿qué hizo Hitler?
sea, ¿por qué oprimió a otras razas? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? El hecho es comprender esa parte y no solamente el ver como un personaje más de la historia, sino comprender. Y eso, crear conciencia en estas nuevas generaciones, porque solamente así pueden entender el por qué su papá trabaja en el campo, por qué su mamá es asalariada, por qué trabajan, o sea, comprendes y sabes de dónde viene, sabes por qué se construyó, por qué está esto, o sea, comprendes tu realidad. Y si los jóvenes no van comprendiendo la realidad, pues difícilmente van a poder cambiar este país, ¿no? Que al último pues son los que ya les toca a ellos, ya uno como sea, dice que ya va más para allá que para acá, y a ellos les toca construir, y lo que me preocupa es nosotros como ya adultos, ¿qué estamos haciendo para implementarles a los jóvenes? Porque luego nos rodeamos tanto en otros temas que nos olvidamos de la concientización a las nuevas generaciones, y luego ya nomás se nos hace muy cómodo señalarlos y decirles que nomás están en el celular, pero tampoco nadie se preocupa para darles otra alternativa. O sea, nomás nos dedicamos a señalarles y a decirles que están mal, pero tampoco es de que nos sentamos y los tratamos de concientizar. Entonces yo creo que ahí es donde radica gran parte de los cambios y el rescate de todo este tema ancestral, que yo creo que es muy importante resaltar y tratar de incentivar. Y te digo, más allá si te sientes o eres o no, yo creo que es importante darle ese respeto, porque al último pues la historia no es de nadie, al último la historia la historia provocó que estuviéramos aquí y estamos inmersos en un mismo mundo. Luego a veces veo como que somos de aquí nosotros y ustedes no. No, pues todos somos somos parte, o sea, yo no tengo la culpa que yo no haya nacido en una comunidad, ¿sí? O sea, y eso no significa que uno no simpatice o trate de apoyar, crear, también generar consenso, también generar opinión sobre ciertos temas, porque creo que a todos nos compete, pues, y todos nos compete, pero siempre ver desde la óptica del respeto, o sea, siempre respetar y tratar de ser propositivos en las acciones, ¿no? Ser propositivos y entrarle a donde uno se tiene que entrar, si no, pues también omitir, ¿no? El entrarle. Pero creo que eso es parte de la madurez social, de la madurez de lo que tratamos de incentivar. Y bueno, carnal, pues aquí te digo, está abierta el espacio para seguir hablando de estos temas. Me gusta hablar contigo porque creo que contigo se puede hablar de una forma más imparcial, no tan cargado a un lado a otro, porque luego te digo, salen pues también los puristas, y también eso, como si la demás sociedad no existiera, eso también está mal, porque tampoco es que las consecuencias de la historia sea culpa de la demás gente. Pues no, pues todos crecimos también dentro de una ignorancia, y eso pues hay que tratar de rescatar y resaltar todos estos pasajes históricos. Hermano, pues te digo, te agradezco, y aquí está la puerta de nuevo para que puedas estar en este podcast, hermano. Hermano, pues te felicito por tu programa, tus programas que estás haciendo han tenido un éxito muy bueno, y sobre todo las temáticas distintas que manejas, esa apertura que tienes, da mucho pie a que pues esto se generalice, ¿no? Que haya esa inclusión en todos los espacios. Entonces yo sí, francamente, la verdad te felicito, y recordemos una cosa: no necesitamos todos pensar igual, pero sí necesitamos todos respetarnos por igual. Es algo muy importante. Exactamente, sí, hermano. Entonces, pues muchísimas gracias. No, gracias, pues, hermano. No sé, si estás grabando, no sé. Sí. Ay, en la torre, yo pensé que estábamos en una charla. No me hubiera puesto nervioso. Pero si me permites únicamente despedirme por Epecha a todos nuestros hermanos de Shepera, que Chmenderimbo, y así Shujaras, Menderimbo Chak, que Wanda, pero en Gansambe Hatsik, Wanda ni Shuchans Dingoni, Wanda, pero que Chmender, Just Wanda, Peka, o que Chmaterambe Wanda Nengasha, Pickwaring in Hambehaka. Muy bien, hermano. Pues nos despedimos con mucho abrazo, cariño, y por ahí suscríbanse. Vamos a dejar en las redes sociales del maestro, a ver si quiere, ¿da? Luego acá le van a llevar a los suscriptores. Los vamos a invitar para allá. Bueno, mi raza, pues nos despedimos. Bye.